Y tiene por título esta serie, que es la primera entrega del día de hoy domingo, la restauración centrada en el Evangelio. No sé si lo tienen aquí, de pronto lo tienen proyectado, muy probablemente así sea. La restauración centrada en el Evangelio. Quiero que abras tu Biblia, por favor, en el libro del profeta Isaías. Y te vas a situar en su capítulo número 61. Cuando usted tenga el texto, le pone allí el separador que tiene su Biblia, la cuerdecita que traen las Biblias, o si usted tiene separadores, los pueda usar, lo tenga allí. Y luego me va a acompañar en esta oración. Pero, ¿cuántos tienen ya el capítulo 61 del libro de Isaías? Muy bien, amén. Vamos a leer el texto en general. Hoy solamente vamos a estudiar los primeros 3 versículos. Nos vamos a centrar en esos 3 versículos, a extraer las perlas que están allí y vamos a explicar un poco de qué va en la mañana de hoy este tema de la restauración centrada en el Evangelio. Vamos a leer entonces, usted me acompaña en la lectura, el capítulo 61, tiene por título la Reina Valera, Buenas nuevas de salvación para Sión. Dice la palabra del Señor, verso 1, el Espíritu de Jehová, el Señor, está sobre mí, porque me ha ungido Jehová, me ha enviado a predicar buenas nuevas a los abatidos, a vendar a los quebrantados de corazón, a publicar libertad a los cautivos y a los presos apertura de la cárcel, a proclamar el año de la buena voluntad de Jehová y el día de venganza del Dios nuestro, a consolar a todos los enlutados, ordenar que los afligidos de Sión se les dé gloria en lugar de ceniza, óleo de gozo en lugar de luto, manto de alegría en lugar del espíritu angustiado. Y serán llamados árboles de justicia, plantío de Jehová para la gloria suya. Reedificarán las ruinas antiguas y levantarán los asolamientos primeros, y restaurarán las ciudades arruinadas, los escombros de muchas generaciones. Y extranjeros apacentarán vuestras ovejas, y los extraños serán vuestros labradores en vuestros viñadores. Y vosotros seréis llamados sacerdotes de Jehová, ministro de nuestro Dios seréis llamados. Comeréis las riquezas de las naciones, y con su gloria seréis sublimes. En lugar de vuestra doble confusión y de vuestra deshonra, os alabarán en sus heredades, por lo cual en sus tierras poseerán doble honra y tendrán perpetuo gozo. Porque yo, Jehová, soy amante del derecho, aborrecedor del latrocinio para holocaustos. Por tanto, afirmaré en verdad su obra y haré con ellos pacto perpetuo. Y la descendencia de ellos será conocida entre las naciones, y sus renuevos en medio de los pueblos. Todos los que vieren, reconocerán que son linaje bendito de Jehová. En gran manera me gozaré en Jehová, mi alma se alegra en mi Dios. Porque me visitó con vestiduras de salvación, me rodeó de manto de justicia, como a novio me atavió, y como a novia adornada con sus joyas. Porque como la tierra produce su renuevo, y como el huerto hace brotar su semilla, así Jehová el Señor hará brotar justicia y alabanza delante de todas las naciones. Dios bendiga su palabra. Amén. Quisiera hablar un poco del trasfondo bíblico de este texto para que podamos situarnos en la mañana de hoy sobre lo que Dios quiere decirnos. Los capítulos 55 al 66 son un conjunto de textos que están orientados a reafirmar la fe del pueblo de Israel y Judá, el remanente. ¿Por qué? Como ustedes saben, este pueblo se hallaba en cautiverio. En algunos de estos pasajes vamos a encontrar, y esto es importante cuando usted lea el libro de Isaías, porque ese libro no está escrito de manera cronológica. ¿Eso qué significa, pastor?
Significa que usted va a leer textos al principio del libro que históricamente corresponden a un momento posterior del exilio. Y luego va a mirar textos a mitad del libro de Isaías que van a hablar y relatar sobre el momento histórico previo al exilio en Babilonia. ¿Se entiende lo que estamos diciendo? Entonces, como eso va cronológicamente, es importante que entendamos también las profecías que están inmersas allí. Esta en particular del capítulo 61 está hablando de dos momentos específicos. Uno, el previo al regreso de Israel, es decir, cuando estaban cautivos en Babilonia, antes de que vinieran los persas, los medo-persas, y que Ciro diera el edicto para que él regresara. Y luego en el mismo texto vamos a encontrar que el profeta se va a referir a los tiempos después de la llegada a Jerusalén, cuando el templo aún no había sido restaurado. Es importante que tengamos esa secuencia en la mente para interpretar mejor lo que el profeta quiere decir. Se trata entonces de un texto que le habla a una sociedad en particular, una sociedad sumida en valores de años de tristeza, desolación, escasas esperanzas de recuperar lo que habían sido su heredad, la tierra, el culto y la ley y las promesas. Ahora forman parte de una historia de fe que se veía lejana. Acuérdense cuántos años estuvieron cautivos los hijos de Jerusalén en la tierra de Babilonia. ¿Cuánto nos dice la Biblia aproximadamente? Nos hablan de 70, pero usted sabe que dentro de esas oleadas de gente que regresó a Jerusalén, que son aproximadamente unas 4, estamos hablando de más de 120 años. 120 años donde no se celebró una Pascua, donde no se hizo un culto. 30 años donde tú no sabías de tu heredad, si la tenías o no la tenías, si la habían invadido o no. 70 años donde no se sabían acerca de los parientes que habían quedado allá. Los runrunes que llegaban eran terriblemente desalentadores. Una ciudad que quedó inmersa en ruina. Recuerden que cuando Nabucodonosor invade Jerusalén, su deseo no era solamente invadirla, porque él la pudo haber invadido, porque eventualmente la tomó. Su deseo era raer la memoria de los judíos. Su deseo era romper, y por eso va a decir piedra sobre piedra, que no quedara manera de que esta ciudad fuese reedificada. Por eso no solamente destruye las puertas, él va a destruir las murallas, va a acabar con el templo, es decir, toda la identidad, todo lo que le daba identidad al pueblo, que era su tierra y su herencia espiritual, Nabucodonosor quiso sustraerla de ellos. ¿Me entienden? Y no pasaron 2 semanas, 2 meses, 1 año. Estamos hablando de 70 años. En 70 años pasan muchas cosas. Crece gente y se muere otra. Hubo gente que creció en la cautividad y hubo gente que literalmente se murió, nunca vio la restauración. Usted me está siguiendo la idea. Entonces, en ese estado que es importante para el desarrollo de los eventos que vamos a predicar los próximos domingos, usted tiene que tenerlos presentes. Porque esta profecía está hablándose a un pueblo que estaba en un estado calamitoso. Por eso, ese capítulo 61 es una promesa de restauración. Ahora, esto me lleva a preguntarnos, y es necesario que podamos ponernos de acuerdo sobre definir, para efectos del estudio, qué es restaurar. Y en este contexto en particular, es volver a hacer lo que se había dañado. Cuando hablamos de restaurar, estamos hablando de que algo se quebró, se dañó, perdió su funcionalidad, está roto. Entonces necesita ser que... Pero la reparación es muy llana para lo que hablamos de restaurar. Tú puedes reparar un producto y aún así no quedar en la condición original. Esa es una reparación, o lo que llamaríamos nosotros un emparapetamiento, así como esa palabra. Queda emparapetado. Hay veces que usted emparapeta 2 cables para un mientras siempre. Se le dañó la máquina, la plancha, se degolló. ¿Usted qué hizo? Juntó
Y le puso ahí mientras siempre. Porque ahí la deja y la deja y la deja. Y la sigue usando. ¿Hasta cuándo? Hasta que vuelva a dañar. ¿Me entiende el punto? Pero Dios, escúcheme, Dios no hace parapetos. Así es. El Señor restaura, que la restauración implica un tipo de reparación. Escuche, pero la visión al restaurar algo es llevarlo a su estado original. No solamente recuperar su función, sino que aquello que está siendo objeto de restauración pueda recuperar su estado original. Y el Señor literalmente es excelente restaurando. Vasijas rotas, hogares rotos, vidas rotas, Dios restaura. Y entonces, ahora sí, inmerso en esa situación de un pueblo desalentado. Mire, una cosa como anoche hablaba con mi hermana Tati, estábamos compartiendo sobre la situación de Venezuela. Venezuela lleva 25 años de desolación. Esa nación no necesita ser reparada. Esa nación necesita una restauración estructural. Ni siquiera si ese régimen se cayese va a ser suficiente. Las necesidades que tiene toda la población son terriblemente altas. Ese pueblo necesita una restauración como la que el capítulo 61 del libro del profeta Isaías habla. Por eso me atrevo a decir y sostendré a lo largo de estos domingos que no puede haber una restauración sin el Evangelio de Jesucristo. Amado, usted puede reparar cosas, pero solamente el poder del Evangelio de Cristo tiene el poder suficiente para transformar lo dañado y volverlo a su lugar original. No puede haber restauración de un hogar sin el Evangelio de Jesucristo. No puede salir de una adicción sin el Evangelio de Jesucristo. Cualquiera podemos intentar hacer cosas que nos acerquen a un estado. Por eso decía, usted puede amarrarle el cable a la plancha y lo puede reparar para que recupere funcionalidad, pero usted no la ha restaurado. ¿Y eso está sujeto a qué? A que se vuelva a qué. Incluso en el proceso, si usted la reparó mal, hasta se puede hacer un corto y hasta ahí llegó la. Ese es el riesgo cuando humanamente usted trata de reparar con sus manos lo que solamente el Señor puede restaurar. Versículo 1. Ese es el primer versículo, vamos a ver. El primero de dos puntos que vamos a ver en esta mañana. Recuerden que son solo 3 versículos los que vamos a estudiar hoy. Vamos a ver el empoderamiento del ministerio del Mesías. Y lo segundo que vamos a ver es el ministerio del Mesías y los efectos de él a través del Evangelio. De esas dos cosas vamos a hablar. Y luego eso cómo se puede reflejar en nuestra vida diaria. ¿De qué manera esto puede tener una afectación para nosotros? Así que el versículo 1, parte A, el Espíritu del Señor Jehová está sobre mí. ¿Cuántos creen eso? La pregunta necesaria cuando arranca ese texto es: ¿de quién están hablando aquí? ¿Sobre quién ha descendido el Espíritu del Señor? ¿Alguien tiene respuesta en esta mañana? ¿De quién? De Jesucristo. Y esto es importante, amado, porque a veces nuestra tendencia es tomar las promesas del Señor y enseguida las hacemos nuestras. Está bien, amado, eso es comprensible. Pero usted tiene que entender primero de quién está hablando el profeta Isaías. Y es necesario entenderlo porque de ahí se va a derivar el poder que tenemos. Hay poder en esa verdad. Escuchen. Los siguientes capítulos, los capítulos que nosotros vemos, el capítulo 42, cuando nos introducen el siervo de Jehová. Usted lo ha leído, el mismo libro de Isaías. Capítulo 42 habla del siervo de Jehová. Dice, y sobre mi siervo pondré mi espíritu. Eso está en el capítulo 42, versículo 1, si lo podemos proyectar. El capítulo 42 ya introduce la figura del Mesías. Isaías nos va a hablar en forma de siervo. Me gusta ese término, porque encara el carácter de nuestro Señor.
Cuando Cristo vino a esta tierra y se encarnó, Él no vino como un príncipe, siendo rey. Él se humilló y dice la Biblia que se hizo semejante a siervo, a nosotros. Mira lo que va a decir el capítulo 42, versículo 1, que dice allí: he aquí mi siervo, yo le sostendré, mi escogido, en quien mi alma tiene contentamiento. ¿Y qué dice ahí? ¿Y qué más? Escúcheme, entonces en el capítulo 42, Isaías nos apunta hacia el siervo. Y el versículo 61, el capítulo 61, el siervo se nos presenta y nos habla directamente y nos dice: ese que Jehová señaló y apartó, en quien pondrá su espíritu. ¿Qué dice? Ese soy yo. Eso tiene impacto, porque es exactamente lo que nosotros vamos a observar después en el libro de Lucas. Cuando Lucas nos describe que el maestro, estando en la sinagoga, dice que puesto en pie, toma el rollo y abre justamente el libro de Isaías capítulo 61. Y él va a leer esos mismos versículos que estamos leyendo nosotros en esta mañana. Oye, se me enchina la pielecita cuando digo eso. Estoy leyendo lo que el Señor dijo en aquel entonces. Y cuando él termina de leer, él va a decir que cierra el libro, dice la Biblia, lo entrega al principal, se siente y ¿sabe lo que dice? Esta escritura hoy se ha cumplido. ¿Cuántos dicen amén? ¿Y por qué empieza el texto diciendo que Jehová, que el Espíritu de Jehová está sobre mí? Amados, Dios ha puesto su Espíritu sobre el Señor. Él no solamente le puso su Espíritu, sino que además lo dotó del poder para cumplir la misión que se nos va a describir a continuación. Este pueblo tenía vientos contrarios, escúchame. Cuando el Espíritu del Señor desciende sobre una persona, y nosotros lo vemos en los libros de Jueces, vemos cuando Gedeón recibió el Espíritu, cuando Sansón recibió el Espíritu, era que se posaba sobre ellos. Y cuando se posaba sobre ellos, dice la Biblia que inmediatamente estos hombres eran capacitados para cumplir una tarea superior. La tarea que tú y yo tenemos por delante, familia de la fe, para tú poder realmente experimentar restauración y ser un restaurador, tú necesitas comprender que el Espíritu de Jehová está en ti. Sin el Espíritu de Jehová, amados, no podemos hacer nada. ¿Usted me está entendiendo, verdad? Mira, este pueblo tenía vientos contrarios. Había en ellos un profundo desaliento. A mí me gusta esta palabra, porque el desaliento en nuestras vidas, amados, quita cualquier brote de esperanza y de fe. Esta mañana escuchábamos a nuestra hermana Lisaura hablándonos acerca de cómo nosotros batallamos, las luchas. Y si vamos a hablar de luchas, una de las fuertes que nosotros trabajamos a diario es el desaliento. Las circunstancias tienden a querer robarte la fe. Y este pueblo, por más de 70 años, había perdido la esperanza. Por eso necesitaban con urgencia un aliento fresco. ¿Cómo así, pastor? En el hebreo, que es donde estamos leyendo nosotros, el espíritu, la palabra que aparece ahí es ruja, que es la que va a traducir luego el Nuevo Testamento como neuma. Ambas palabras hacen alusión al Espíritu del Señor. Dicho de otra manera, una traducción más literal podría decirse que el aliento del Señor está... ¿Usted me está entendiendo? Esa misma palabra es la que aparece en el libro de Génesis cuando el Señor crea al hombre. Dice la Biblia que lo creó a imagen y semejanza, pero hay un pequeño detalle, dice, y sopló aliento de vida. ¿Sabe qué es esa palabrita? Ruja. ¿Sabes qué dice la Biblia luego en Ezequiel? Cuando está en el campo de los huesos secos, dice la Biblia que entonces levantó aquellos huesos y llegaron de carne y se hicieron hombres, pero él le pregunta, ¿qué ves? Y Ezequiel le dice, Señor, veo un montón de hombres, pero es como si estuvieran como muertos. Entonces dice la Biblia que el Señor sopló sobre ellos y vuelve a aparecer la palabrita. ¿Adivina cuál es? Ruja.
Y entonces dice la Biblia que entonces esos huesos y esa carne vivieron. Porque es importante que el Señor Jesucristo se haya presentado a sí mismo diciendo: el Espíritu de Jehová, es decir, el aliento de Jehová está sobre mí. Porque el Señor es quien capacita y empodera para la obra. Donde no va a ser suficiente la motivación de tus hijos, la motivación del empleo, la motivación de la paga, la motivación del esposo o la motivación de la esposa. Cuando estas cosas flaquean, necesitas el Espíritu del Señor sosteniéndote, consolándote, dirigiéndote. ¿No es lo que dijo el Señor Jesús? Que era lo que necesitábamos. Dice: es necesario que yo parta. ¿Para qué? Para enviaros, ¿qué cosa? Consolador. ¿Por qué? Porque en el mundo tendréis aflicción. Entonces, cuando empezamos en un proceso, pensamos nosotros de poder solucionar problemas en casa, familia. Nada de eso puede hacerse sin la obra necesaria del Espíritu Santo. Si no hay evangelio, no podemos hablar de una restauración. ¿Por qué? Porque la restauración bíblica está centrada en la figura del Mesías. Y por eso Jesús arrancó diciendo: el Espíritu de Dios, es decir, su aliento está sobre mí. Y luego agrega en la parte B de ese mismo versículo: porque me ha ungido Jehová. Wow. La palabra ungir significa frotar, rociar, esparcir, aplicar, ya sea un ungüento o un aceite, algo oleoso. Pero en su significado más cerrado, podríamos nosotros decir que ungir es apartar. Cuando hablamos de que estamos ungiendo, lo que queremos decir a nivel de las Escrituras es que estamos apartando. Escuchen, de allí que a lo largo del Antiguo Testamento nosotros pudiéramos ver cómo se apartaban personas para un ministerio, y solía hacerse de la siguiente manera: a los profetas se les ungía, es decir, se les rociaba aceite. A los sacerdotes se les rociaba aceite y sangre del cordero. A los reyes se les rociaba aceite. Todo esto lo encontramos a lo largo de las Escrituras. El aceite en ese caso era simplemente un símbolo de que el Señor había escogido a ese individuo para una obra especial en el ministerio. Ahora, el Nuevo Testamento, ¿sabe qué nos dice? Que tú y yo estamos ungidos. ¿Cuántos saben que estamos ungidos en el Señor? Me gusta eso. Dice que la palabra ungido en el Nuevo Testamento es Cristo. Es la que traduce el griego como Cristo. Entonces Cristo es reconocido como el ungido de Jehová, el escogido del Señor. Somos ungidos, apartados. El Evangelio te separa del resto. Aunque estamos en el mundo, no somos del mundo, porque me ha ungido el Señor para algo mayor. Tú eres separado para vivir diferente. Tú no eres como los demás. En ti hay una diferencia. ¿Cuál es la diferencia? Que el Señor puso su mano sobre ti. Y eso es lo que a nosotros nos hace diferente. Como cristianos bajo el nuevo pacto, tenemos una unción. Primera de Juan 2:20. ¿Sabe lo que va a decir allí el texto? Mira lo que dice Primera de Juan, capítulo 2, verso 20. Pero vosotros tenéis, ¿qué cosa? Y conocéis que... ¿A quién está hablando Juan allí? Cuando dice vosotros, él se está refiriendo a la iglesia. A la iglesia que tiene el Evangelio de Cristo. Tú y yo entonces, en consecuencia, podemos llamarnos, ¿qué cosa? Ungidos, apartados. Dile a la persona que está a tu lado: eres un ungido. Dios te ha apartado. Escúcheme bien. En el Nuevo Testamento, la unción tiene la idea de ser llenado y bendecido por el Espíritu Santo. Así que yo creo que aquí hay más de 2 personas que están llenos del Espíritu Santo y se pueden llamar entonces ungidos. Pastor, ¿yo soy un ungido? Sí. No solamente porque tienes gel en la cabeza.
Usted ha sido ungido porque usted ha sido apartado por el Señor. Y si lo quisiéramos ahondar aún más, la sangre de Cristo que fue rociada para la salvación tuya, te has apartado. Entonces escúcheme acá, míreme acá. ¿Eso qué significa en la vida diaria? Significa que aquí hay padres ungidos. Amén. Eso significa que tú tienes que comportarte en tu hogar como un ungido y como una... Y ya sabemos lo que eso significa. Significa que usted ha sido, ¿qué cosa? Apartado. ¿Apartado para qué, pastor? Apartado para una obra mayor. Significa esto que usted no podrá buscar las mismas cosas que los padres no ungidos buscan en este mundo. Ellos buscan en sus caballos, como diría el salmista, ¿verdad? Ellos buscan en el guerrero, en el arco, en el caballo. Están buscando plata, casa, beca, asegurarle el futuro a sus hijos. Los ungidos sabemos que el futuro de ellos ya está seguro. Amén. Está en Cristo. Nosotros no nos preocupamos por esas mismas cosas. Nosotros nos preocupamos por el reino. Trabajamos en función del reino. Tratamos de establecer el reino en nuestros hogares. Ministramos la gloria del Señor como ungidos en casa. Entonces, una madre ungida está capacitada por el Señor con el suficiente aliento para pastorear el corazón de sus hijos. Un padre ungido está capacitado, impartido, dotado por el Espíritu del Señor para tener el suficiente aliento para salir mañana nuevamente a intentarlo por sus hijos, por su hogar. Tiene suficiente aliento para perdonar, el suficiente aliento para restaurar, para sostener. ¿Se entiende? Allí está la centralidad del Evangelio. Usted y yo hemos sido apartados, hermano. Aunque a veces usted se comporte como el resto, le quiero recordar en esta mañana, usted no es del resto. Aunque usted a veces quiera parecerse al resto, te voy a volver a decir, ¿sabes una cosa? Quédate quieto, quédate quieta, que tú no eres de allá. Tú no eres como los demás. Otros pueden, tú no. Te lo dice el Señor en esta mañana, te lo recuerda cuando vayas a salirte por la tangente, cuando vayas a contestarle mal a ese o a esa, recuerda que tú has sido ¿qué? Apartado. Dios no te quiere que actúes como los demás. Ahora, en la parte B de ese mismo versículo encontramos el ministerio del Mesías. Es decir, los efectos de la obra de Cristo. Nos los van a describir. Y yo empiezo diciendo, o más bien, empezamos leyendo, cuando dice, me ha enviado. ¿Cuántos creen que el Mesías fue enviado? Cristo fue enviado. Ahora no fue enviado a cualquier cosa. Del modo como usted tampoco ha sido enviado ni enviada para cualquier cosa. Mira lo que va a decir el Señor. Me ha enviado el siervo del Señor. Jesucristo dice, primero el Espíritu me ha empoderado. El Espíritu de Dios me dio poder. Eso es lo primero que dice el texto, ¿verdad? Porque me ha ungido. Me ha empoderado y además me ha apartado para algo. Algo que una obra como mayor. ¿Usted ha sido apartado para una obra? Dígalo fuerte, para una obra mayor. Ahora, después de que el Espíritu te ha empoderado, porque usted tiene el Espíritu de Dios y la Biblia le llama a usted ungido o apartado, lo que viene ahora es la obra. ¿Ya? Usted es empoderado y luego usted es enviado. Mire lo que va a decir el Señor. Jesús dice, me ha enviado ¿a qué? A predicar las buenas nuevas. Va a ser es la palabra buenas nuevas. Esta palabra buenas nuevas es la que luego el Nuevo Testamento va a tomar como el Evangelio. La palabra Evangelio significa buenas nuevas. Entonces, si usted se da cuenta, no podemos hablar de restauración apartado de qué cosa, del Evangelio. Usted quiere que una casa sea transformada, inyéctele el Evangelio de Cristo. No hay otra. Quiere que su marido sea otro, que su esposa sea otra, cámbialo. Digo, inyéctele el Evangelio transformacional de Cristo. Eso no se arregla con psicólogo, amado, solamente. Usted necesita la acción necesaria, transformacional del Evangelio de Jesucristo.
Eso no se arregla solamente firmando tratados de no agresión, haciendo acuerdos y todas estas cosas que son buenas. Esas cosas son buenas, le voy a decir cuándo. Cuando el cimiento de Cristo ya está ahí. Ahí se puede sobreedificar, pero sin cimiento, todo eso es címbalo que retiñe. Eso no va para ninguna parte. ¿Se está entendiendo? ¿Se está entendiendo? Por eso es importante para todos los que estamos en el ministerio, sea que estemos dando consejería, administración. Amados, siempre partimos de la base del Mesías. Es Cristo la roca, el ancla de mi fe. Y sobre ese fundamento, dice la Biblia, ni las puertas del Hades van a prevalecer. Lo que usted pueda inventar después de eso está dentro del parámetro bíblico, pero antes de eso usted no puede inventar nada. Ahí no se sostiene nada. Entonces, Jesús dice, me ha enviado el Señor, después de ser empoderado, a predicar buenas nuevas. Solo un redimido puede señalarle el camino a otro. Yo soy un pecador, al igual que tú, pero la diferencia es que yo he sido salvado por la gracia. Me gusta cómo lo dice el ciego, ¿se acuerdan? Cuando lo interrogan y lo agarran y le dicen, ¿quién fue? ¿Qué fue? Y dice, mira, yo no sé quién era él, pero yo solo sé una cosa. Yo era ciego. Él señalaba a Cristo. Aquí me entiende, ¿verdad? Es lo profundo del Evangelio. Ese es el Evangelio. Por eso decimos que la restauración es la respuesta necesaria al Evangelio de Jesucristo. Sin Evangelio no es posible la restauración. Usted puede reparar y la cosa funcionará un ratito, pero solo Jesucristo y solo a través de la obra de Jesucristo la reparación se hace completa, duradera y eterna. Es el Evangelio que tenemos. Me ha enviado a dar las buenas nuevas. El Antiguo Testamento hablaba de baser, que es la palabra que nos traducen como buenas nuevas, cada vez que se asociaban con victorias militares. Usted va a encontrar a lo largo del Antiguo Testamento, dice, y le trajeron la buena nueva a David. ¿Cuál era la buena nueva? Que le traían un baser. ¿Qué era el baser? Ganamos, tomamos tal ciudad, se logró tal victoria. Más o menos de esa idea en el Antiguo Testamento eran las buenas nuevas. Ahora, usted y yo debemos pensar que en el Nuevo Testamento las buenas nuevas vienen a partir del cumplimiento de la promesa. ¿Cuál era la promesa, pastor? ¿La tierra prometida? No. ¿Cuál era la promesa, pastor? ¿Que los israelitas regresarían a Jerusalén? No. ¿Cuál era la promesa? Que en Jesucristo, la simiente bendita de Dios, las familias de la tierra serían benditas. ¿Cuál era la promesa? Que solamente Cristo podía quitar los pecados, porque los sacrificios solo los cubrían. ¿Cuál es la promesa, pastor? Que solamente en Cristo los que pueden depositar su confianza en Él serán hechos hijos del Señor. ¿Usted me está entendiendo? En esa dirección vamos. Por eso, en el Nuevo Testamento, las buenas nuevas son que Jesucristo vino a este mundo, tomó nuestro lugar y nos dio a nosotros la salvación. Esas son las buenas nuevas. Ya no se trata de tierras, ya no se trata de guerras, ya no se trata de victorias militares. Se trata de que a Satanás le quitaron las llaves de la muerte. Por eso va a decir, ¿dónde está, oh muerte, tu victoria? ¿Se dan cuenta? Esta es la victoria que nosotros tenemos y estas son las buenas nuevas de las que hablamos. Escúcheme acá. El Mesías anuncia entonces que está aquí. Si Jesús tiene el poder para hacer todo esto, entonces la buena noticia es que Cristo está aquí. Y eso traía alegría al pueblo. El Mesías anuncia que está aquí y empieza a hablar para sanar el daño que trae el pecado. El pecado ha hecho un gran daño, por lo que es necesario que haya una obra de redención. Por eso Él no solamente se empodera, sino que ahora se anuncia a sí mismo como el artífice de la redención de su pueblo que está dañado. Por eso Él va a decir, me ha enviado a predicar las buenas obras, las buenas nuevas de salvación. Y empieza a describir de qué va esas buenas nuevas. Y ahora quiero que preste particular atención aquí,
Porque esta es una labor que el creyente, todos los creyentes estamos llamados a hacer. Y déjame aclarar algo. Muchas personas, no estoy diciendo que todos, estoy diciendo muchas personas dentro de la cultura evangélica, cuando escuchan evangelio, tienden a asociarlo con aquello que se le dice a las personas inconversas. Hay gente que piensa que el evangelio es lo que la gente le dice a la persona inconversa. Lo cual significa entonces, desde esa perspectiva, que ya cuando tú te haces cristiano, entonces ya tú no tienes necesidad de ¿qué? Atrevido. Amado, el evangelio comienza en Génesis y termina cuando Dios venga por segunda vez por su iglesia gloriosa. El evangelio no se ha terminado, hermanos. Vivimos en el evangelio. Estamos ahora en el tiempo de la gracia del Señor. Pero el evangelio no es lo que se le dice a la persona para que crea en Cristo. El evangelio es toda la escritura. Toda la escritura apuntando a la obra redentora de Cristo. Toda la escritura converge en el único hecho relevante de que Cristo se hizo hombre, se hizo carne y fue al madero por ti, amado. Y no lo fue cuando simplemente escuchaste o hiciste la oración de fe. Todos los días Cristo sigue cargando contigo. Todos los días sigue intercediendo. Ahora tenemos nosotros a Jesús, dice la Biblia, que está en su oficio regio, intercediendo como rey por los santos. Eso es evangelio, amados. Amén. Sigue siendo evangelio. El evangelio sigue generando una obra restaurativa, no solamente sobre el creyente, sino sobre los que están alrededor de él. Cuando tú eres creyente, traes gracia. Por eso Jesús decía, cuando lleguen a una casa, digan, la paz ha llegado. Con ustedes que están sentados aquí, cada uno de ustedes que son creyentes, es la paz que está viniendo a cada uno de los hogares que están representados aquí. ¿A quién cree eso? Es la paz. Así que entonces el Señor anuncia que está aquí y comienza a describir la obra de redención. Es decir, la restauración que todo creyente tiene que hacer. Escúchame. Primera cosa a la que ha sido llamado el Mesías, a vendar a los quebrantados de corazón. Escúchame, vendar va más allá que dar un consejo normal. Va más allá que dar un consuelo. Vendar es un proceso de curación. Es más como una cirugía del corazón, donde el Señor Jesús, a través de su palabra, junta las partes rotas y las restaura. Mi pregunta es, ¿cuántos de nosotros creemos que eso también estamos llamados a hacer? Y a veces estamos tan enojados. Voy a utilizar la palabra mejor, bíblica. Estamos tan dañados. Escúchame, estamos tan dañados que no hemos permitido que Dios haga la obra que Él tiene que hacer en nosotros, que por eso nosotros perdemos tanto tiempo y evitamos ir a hacer lo que el Señor también ha hecho con cada uno de sus creyentes. Usted tiene que ayudar a reparar esos corazones. Cuando hablamos de gente con el corazón roto, nos referimos a personas con emociones enfermas. Una persona con el corazón roto es una persona que lamenta, que ha perdido la esperanza. Pero Dios ha venido y ha enviado a su Mesías para reparar los daños del pecado, para eliminar la causa de la tristeza, para dar un corazón nuevo, una razón nueva para una esperanza fiel y verdadera. Amada familia, esta es la naturaleza del evangelio que predicamos en esta casa. Y este evangelio se tiene que predicar en tu hogar también. Amén. Tus hijos tienen que llegar a entender que estar en Cristo no es venir el domingo a la iglesia solamente. Que estar en Cristo significa que a ellos también tienen cerca las promesas venideras del Mesías. Estar en Cristo significa que papá y mamá que conocen del Señor son capaces de ministrar el corazón de Jehová a ellos. Así que tú tienes que decir, Señor, tú me has enviado al igual que enviaste a tu Cristo. Tú me has sanado a mí para yo poder sanar a otros. Pastor, ¿pero qué pasa si yo no he sanado? Amado, te tiene que empezar a hacerlo. Para eso son los medios de gracia. ¿Necesitas consejería? Vaya y trabajemos consejería. ¿Necesitas dejarlo ir? ¿Necesitas pedirle perdón a lo que sea que está dañando tu corazón? Amado, recuerda que tienes al Mesías que vino a vendar tu corazón.
¿Sí se dan cuenta que esto es una acción necesaria del Evangelio? Amén. A vendar a los quebrantados de corazón, debido a que hay pecado. Dice la Biblia que va a publicar libertad a los cautivos, porque la gente está presa, apertura de cárcel, y debido a que hay pecado, el Mesías va a proclamar el año de la buena voluntad del Señor. Yo quiero suspender allí por cuestiones de tiempo, porque me interesa que después usted vea de qué va ese tema del año de la buena voluntad de Dios. Yo quiero decirles algo anticipadamente. Desde la venida de Cristo, tú y yo estamos en el año de la buena voluntad del Señor. Y el año de la buena voluntad del Señor trae algo maravilloso para nuestra vida. El próximo domingo lo vamos a ver. ¿Cuántos quieren estar el próximo domingo? Ponga allí la marquilla en su Biblia, que no se le vaya a escapar este pasaje. ¿Cuántos versículos vimos hoy? Uno. Y usted que se lo lee así, se queda dormido, ya leí el capítulo 61. Ya me leí, pastor, ya yo leí el capítulo 61. Dime qué dice el primer versículo. Habla del Espíritu del Señor. Oye, amado, mira todo lo que hemos sacado y extraído en un solo versículo. Uno solo, donde el Señor está hablándonos fuertemente. Póngase de pie, yo quiero decir algunas cosas para cerrar acá. Mira, amado, yo no sé cuántas veces tenga que repetirlo, pero tengo que decirlo. Tú y yo necesitamos más del Señor. Amén. Me quedo corto diciendo las razones y no quiero alargar eso, pero lo más relevante que tenemos nosotros en nuestras vidas es que Cristo está ahí. Sin Cristo no hay nada. Hemos celebrado aquí acontecimientos muy especiales. Hemos tenido la dicha de ver milagros obrar de parte del Señor. Hemos visto cómo Dios libra de la muerte, cómo el Señor rescata, cómo el Señor transforma. Aquí hemos visto tanto la mano del Señor. Pero quiero hablarle, amado, que eso es sombra del Cristo maravilloso que usted tiene. Eso es sombra de lo que ha de venir en Cristo. Amado, si tú estás apesadumbrado y de pronto estás sintiéndote como el pueblo de Israel te identifica, anda, pastor, es que si usted supiera lo que a mí me está pasando. Yo no necesito saberlo, amado, pero Dios sí lo sabe. Y yo quiero decirte que el Señor ya envió solución para eso. El Mesías se encarnó. Y mi propósito pastoral en los próximos domingos es hacerte ver las riquezas que Dios te ha entregado. Que tú puedas volver a abrazarla, porque creo que algunos de nosotros no es que la hayamos perdido, simplemente las dejamos de ver. Pero el Señor quiere traer colirio a nuestros ojos. Y volver a abrazar aquellas cosas con las que ya tú te has conocido y has visto. Yo no tengo que decirte que tienes el Espíritu del Señor, pero yo vengo a decirte que el Espíritu del Señor sigue estando ahí a pesar de tu problema.